En el corazón de Londres se alza un edificio que durante más de 3 siglos ha sido testigo silencioso de coronaciones, guerras, escándalos y transformaciones que han definido el curso de una nación entera. Sus muros han visto desfilar a reyes y reinas, sirvientes y ministros, soldados y visitantes de todos los rincones del mundo. Y sin embargo, para la mayoría de quienes lo contemplan desde las rejas de hierro forjado que lo separan de la multitud, este palacio sigue siendo un enigma envuelto en ceremonias y protocolos que parecen pertenecer a otra época. El Palacio de Buckingham no es simplemente una residencia real. Es una declaración de poder cristalizada en piedra, un símbolo que ha sobrevivido a imperios, revoluciones y 2 guerras mundiales. Pero detrás de la fachada imponente que todos reconocemos, existe una historia mucho más compleja, una narrativa tejida con hilos de ambición, sacrificio y un coste humano que rara vez aparece en las guías turísticas o en los documentales tradicionales. Para que este lugar funcionara como hogar de la monarquía más antigua de Europa, fueron necesarios esfuerzos constantes que hoy resultan difíciles de imaginar. Generaciones de trabajadores, sirvientes y artesanos dedicaron sus vidas a mantener vivo un sueño de grandeza que nunca fue suyo. Y mientras los reyes y reinas pasaban de una habitación a otra entre tapices y candelabros de oro, un ejército invisible se movía por pasillos ocultos, escaleras de servicio y sótanos donde la luz del sol apenas llegaba. ¿Cómo se financió realmente un proyecto de esta magnitud? ¿Y qué impacto tuvo en quienes lo sostuvieron a lo largo de los siglos? ¿Quiénes fueron las personas invisibles que trabajaron aquí? ¿Y qué papel jugaron en la historia de esta casa que todos conocemos, pero que pocos comprenden verdaderamente? ¿Por qué hoy la contemplamos como atracción turística, como escenario de bodas reales y cambios de guardia, sin pensar demasiado en todo lo que implicó mantenerla durante generaciones? En los próximos minutos vamos a recorrer la historia documentada de este palacio, desde sus orígenes como una modesta casa de campo hasta su transformación en el símbolo máximo de la corona británica. Y mientras lo hacemos, vamos a reflexionar sobre lo que representa, sobre las vidas que quedaron atrapadas entre sus paredes y sobre el precio que tuvo que pagarse para que hoy podamos admirarlo desde el otro lado de las rejas. Si te interesan las historias de palacios, mansiones y los mundos que existieron dentro de ellos, suscríbete. Comenzamos. Oficialmente, el Palacio de Buckingham es considerado una de las residencias reales más emblemáticas del mundo. Los registros históricos nos dicen que cuenta con 775 habitaciones, incluyendo 19 salones de estado, 52 dormitorios reales y de invitados, 188 dormitorios para el personal, 92 oficinas y 78 cuartos de baño. Su fachada principal, esa que aparece en millones de fotografías cada año, mide 108 metros de ancho y se extiende a lo largo de un terreno que abarca aproximadamente 39 acres de jardines privados en pleno centro de Londres. Los libros de arquitectura destacan su estilo neoclásico, modificado y ampliado a lo largo de los siglos por algunos de los arquitectos más reconocidos de su época. Se habla de sus colecciones de arte, que incluyen obras de Rembrandt, Rubens y Vermeer. Se mencionan sus salones decorados con terciopelo rojo, sus lámparas de araña de cristal tallado y sus techos pintados con escenas mitológicas que han sido restaurados una y otra vez para preservar su esplendor original. Cada año, cientos de miles de visitantes hacen fila durante horas para poder entrar durante las semanas de verano
en que el palacio abre sus puertas al público. Compran sus entradas, recorren los salones de estado con audioguías en sus oídos, admiran los cuadros y los muebles antiguos y salen con la sensación de haber tocado, aunque sea por un momento, un fragmento de la historia viva de la monarquía británica. Pero toda gran construcción tiene una historia más amplia que rara vez aparece en los folletos. Y el Palacio de Buckingham no es la excepción. Para comprender verdaderamente este lugar, es necesario retroceder más de 3 siglos, hasta una época en la que Londres era una ciudad muy diferente a la metrópolis que conocemos hoy. Una ciudad donde las grandes familias aristocráticas competían por construir las residencias más impresionantes, donde el poder se medía en acres de terreno y en el número de sirvientes que uno podía permitirse mantener, y donde la frontera entre la opulencia y la miseria podía cruzarse en cuestión de unas pocas calles. El terreno donde hoy se levanta el palacio tiene una historia que se remonta mucho antes de que existiera cualquier edificio digno de mención. Durante la Edad Media, esta zona era conocida como el Manor de Ebury, una extensión de tierra pantanosa que pertenecía a los monjes de la abadía de Westminster. Era un lugar poco prometedor, húmedo y difícil de cultivar, alejado de los centros de poder que entonces se concentraban alrededor de la Torre de Londres y el antiguo Palacio de Westminster. Con la disolución de los monasterios ordenada por Enrique VIII en el siglo XVI, estas tierras pasaron a manos de la corona y eventualmente fueron vendidas o cedidas a familias nobles que buscaban expandir sus propiedades cerca de la capital. Durante décadas, el terreno cambió de manos varias veces, pero nadie parecía interesado en construir algo verdaderamente significativo en aquel lugar apartado. Todo cambió en el año 1703, cuando un hombre llamado John Sheffield, primer duque de Buckingham y Normanby, decidió que aquel era el lugar perfecto para edificar su nueva residencia. Sheffield era un personaje fascinante de la Inglaterra de su época, poeta, político, favorito de varios monarcas y veterano de guerras contra los holandeses y los franceses. Había acumulado suficiente poder y riqueza como para permitirse un capricho arquitectónico de considerable envergadura. La casa que mandó construir no era todavía un palacio en el sentido que hoy le damos a esa palabra. Era lo que entonces se conocía como una casa de campo, aunque para los estándares de la época ya resultaba impresionante. Diseñada probablemente por William Winde, aunque algunos documentos sugieren la participación de otros arquitectos, la Buckingham House era una estructura de ladrillo rojo con detalles en piedra, rodeada de jardines formales y con vistas hacia el entonces pastoral paisaje de Westminster. Sheffield murió en 1721 y su viuda, una mujer de origen humilde que había sido su amante antes de convertirse en duquesa, continuó viviendo en la casa hasta su propia muerte en 1743. El hijo de ambos, que había heredado el título, vendió la propiedad en 1761 a un comprador que cambiaría para siempre el destino de aquel edificio, el rey Jorge III. Es importante detenerse aquí para comprender el contexto de esta adquisición. Jorge III no buscaba un nuevo palacio oficial. Ya tenía el Palacio de St. James, que servía como residencia ceremonial de la corona, y otras propiedades reales a su disposición. Lo que buscaba era algo diferente: un hogar privado para su joven esposa, la reina Carlota, un lugar alejado de las formalidades de la corte donde pudieran criar a sus hijos
en relativa tranquilidad. La compra se realizó por 21.000 libras de la época, una suma considerable, pero no exorbitante, para los estándares de la realeza. Jorge III rebautizó la propiedad como Queen's House, la casa de la reina, y durante las siguientes décadas la pareja real vivió allí con sus 15 hijos, en lo que algunos cronistas de la época describieron como una vida casi doméstica, sorprendentemente sencilla para una familia real. Pero la sencillez es un concepto relativo cuando hablamos de reyes y reinas. Aunque Jorge III prefería un estilo de vida menos ostentoso que sus predecesores, la casa de la reina seguía requiriendo un ejército de sirvientes para funcionar. Cocineros, mayordomos, doncellas, lacayos, jardineros, cocheros, mozos de cuadra y decenas de otros trabajadores mantenían en movimiento la maquinaria invisible que hacía posible la vida cotidiana de la familia real. Los registros de la época nos permiten vislumbrar algo de esta realidad oculta. Sabemos que había estrictas jerarquías entre el personal de servicio, con el mayordomo y el ama de llaves en la cima de la pirámide, y los sirvientes más jóvenes en la base. Sabemos que las jornadas de trabajo podían extenderse desde antes del amanecer hasta bien entrada la noche, especialmente cuando había eventos especiales o visitas importantes. Sabemos que los salarios eran modestos y que muchos sirvientes dependían de las propinas de los invitados para complementar sus ingresos. Lo que no sabemos con certeza, porque la historia rara vez se detiene a documentar estas cosas, es cómo vivían realmente estas personas. Cuáles eran sus sueños, sus frustraciones, sus pequeñas alegrías cotidianas. Los archivos reales están llenos de listas de gastos, inventarios de propiedades y correspondencia oficial, pero las voces de quienes hacían posible todo aquello han quedado en su mayor parte silenciadas por el paso del tiempo. Lo que sí podemos afirmar es que mantener una residencia de este tamaño era una empresa compleja que requería una organización casi militar. Cada habitación tenía que limpiarse regularmente, cada chimenea tenía que encenderse y mantenerse, cada comida tenía que prepararse y servirse según protocolos estrictos. En una época sin electricidad, sin agua corriente en el sentido moderno, y sin ninguna de las comodidades que hoy damos por sentadas, estas tareas requerían un esfuerzo físico considerable. Y mientras la familia real crecía, también lo hacían las necesidades del edificio. Jorge III encargó varias ampliaciones y modificaciones a lo largo de los años, añadiendo bibliotecas para su creciente colección de libros y espacios adicionales para acomodar a sus numerosos hijos. Cada ampliación significaba más habitaciones que limpiar, más jardines que mantener, más bocas que alimentar en las cocinas que funcionaban sin descanso. Es probable que durante estos primeros años como residencia real, la casa de la reina fuera un lugar relativamente tranquilo comparado con lo que vendría después. Jorge III era conocido por su frugalidad y su desconfianza hacia el exceso. Pero incluso en esta versión más modesta, el edificio ya era un microcosmos de las desigualdades de la sociedad británica de la época. Arriba, en los salones iluminados por velas de cera, la familia real vivía rodeada de lujos. Abajo, en las cocinas y los cuartos de servicio, otra realidad completamente diferente se desarrollaba en las sombras. Esta dualidad, esta coexistencia de dos mundos separados pero interdependientes, sería una constante a lo largo de toda la historia del palacio. Y es quizás la clave para entender por qué un edificio puede ser al mismo tiempo un símbolo de grandeza nacional y un recordatorio incómodo
de las estructuras de poder que lo hicieron posible. La salud mental de Jorge III comenzó a deteriorarse hacia finales del siglo XVIII. Los episodios de lo que entonces se llamaba locura, y que hoy algunos historiadores médicos atribuyen posiblemente a una enfermedad llamada porfiria, se hicieron cada vez más frecuentes y prolongados. El rey pasaba temporadas recluido, incapaz de gobernar, mientras su hijo mayor asumía gradualmente las funciones de regente. Durante estos años turbulentos, la casa de la reina siguió funcionando como residencia de la reina Carlota, que permaneció leal a su esposo hasta el final. Los sirvientes continuaron con sus rutinas, los jardines siguieron cuidándose, las velas siguieron encendiéndose cada noche. La maquinaria invisible no se detuvo nunca, porque no podía detenerse. Un palacio vacío es solo un edificio. Lo que lo convierte en hogar de reyes es precisamente ese ejército de personas anónimas que mantienen la ilusión de que todo funciona sin esfuerzo. Cuando Jorge III murió en 1820, ciego, sordo y completamente desconectado de la realidad, su hijo ya llevaba años gobernando como regente. Y ese hijo, que ahora se convertía en Jorge IV, tenía planes muy diferentes para la modesta casa de su madre. Planes que transformarían para siempre aquel edificio y que marcarían el comienzo de una nueva era en su historia. Pero esa transformación tendría un coste medido no solo en libras esterlinas, sino en años de trabajo, en vidas dedicadas a un proyecto faraónico y en decisiones que todavía hoy generan debate entre los historiadores. Porque como ocurrió con muchas construcciones de esta escala, el verdadero desafío no fue levantar el palacio, sino sostenerlo a través del tiempo, de las guerras, de las crisis económicas y de los cambios sociales que irían erosionando poco a poco las estructuras de poder que lo habían hecho posible. Jorge IV era un hombre de gustos extravagantes. Durante sus años como príncipe regente, había gastado fortunas en ropas, joyas, obras de arte y proyectos arquitectónicos que escandalizaban a sus críticos y deleitaban a quienes compartían su visión de la grandeza. El Royal Pavilion en Brighton, con sus cúpulas orientales y sus interiores inspirados en la India y China, era el ejemplo más visible de su pasión por lo espectacular. Pero cuando heredó el trono, sus ambiciones se volvieron hacia un objetivo más significativo: transformar la modesta casa de su madre en un palacio digno de la corona británica. Para llevar a cabo esta visión, Jorge IV recurrió a su arquitecto favorito, John Nash, un hombre que ya había dejado su marca en Londres con proyectos como Regent Street y los elegantes terraces que rodean Regent's Park. Nash era conocido por su audacia, por su capacidad de trabajar a gran escala y por su habilidad para complacer los gustos de su real patrón. También era conocido por algo menos admirable: su tendencia a subestimar los costes y a prometer más de lo que podía cumplir dentro del presupuesto acordado. Los planes iniciales presentados al Parlamento en 1825 contemplaban una renovación significativa, pero contenida, de la antigua Buckingham House. Se habló de ampliar los salones de Estado, de añadir un ala nueva y de modernizar las instalaciones para hacerlas más acordes con los estándares de la época. El presupuesto aprobado fue de aproximadamente 252.000 libras, una suma considerable, pero que el gobierno consideró razonable para mejorar la residencia real principal. Lo que siguió durante los años posteriores fue un ejemplo clásico
de cómo los grandes proyectos de construcción pueden escapar al control de quienes los financian. Nash comenzó las obras con entusiasmo, pero pronto quedó claro que sus ambiciones superaban con creces lo que el presupuesto permitía. Las modificaciones se multiplicaron, los planos originales fueron abandonados en favor de diseños más grandiosos y los costes comenzaron a escalar de manera alarmante. En aquella época, las grandes construcciones requerían cientos de trabajadores que llegaban cada día al lugar de las obras. Albañiles, carpinteros, yeseros, pintores, canteros y decenas de otros oficios se reunían en lo que debió ser un caos organizado de actividad constante. Las jornadas de trabajo eran largas, comenzando con la primera luz del amanecer y extendiéndose hasta que la oscuridad hacía imposible continuar. No existían las regulaciones laborales que hoy consideramos básicas, ni los equipos de seguridad que ahora son obligatorios en cualquier obra de construcción. Los registros históricos de la época nos permiten hacernos una idea de las condiciones generales en este tipo de proyectos. Los accidentes eran frecuentes y a menudo graves. Los trabajadores que caían de los andamios, que resultaban heridos por herramientas pesadas o que sufrían lesiones por el manejo de materiales peligrosos, rara vez recibían compensación alguna. Si un obrero quedaba incapacitado para trabajar, simplemente era reemplazado por otro. No había seguros médicos, ni pensiones, ni ninguna de las protecciones que hoy asociamos con el empleo formal. Es importante señalar que estas condiciones no eran exclusivas de las obras del Palacio de Buckingham. Eran la norma en prácticamente todos los grandes proyectos de construcción de la época, desde las fábricas textiles del norte de Inglaterra hasta los muelles del Támesis. La revolución industrial estaba en pleno apogeo, y el progreso se medía en toneladas de carbón extraído, en kilómetros de vías férreas tendidas y en edificios monumentales levantados, sin detenerse demasiado a considerar el coste humano de todo aquello. Los trabajadores que construyeron el nuevo Palacio de Buckingham provenían en su mayoría de las clases más pobres de Londres y de las zonas rurales circundantes. Algunos eran artesanos cualificados que habían aprendido sus oficios como aprendices durante años. Otros eran simples jornaleros que ofrecían su fuerza física a cambio de un salario que apenas alcanzaba para sobrevivir. Muchos vivían en condiciones de hacinamiento en los barrios más humildes de la ciudad, en casas sin ventilación adecuada ni saneamiento, vulnerables a las epidemias que periódicamente azotaban la capital. Mientras tanto, los costes del proyecto seguían aumentando. Para 1828, el gasto ya había superado las 400.000 libras y las obras estaban lejos de completarse. El Parlamento comenzó a hacer preguntas incómodas. Se formaron comités de investigación. Se cuestionó la gestión de Nash y su relación con los proveedores de materiales. Algunos documentos sugieren que pudo haber irregularidades en los contratos, aunque nunca se probó nada de manera concluyente. Jorge IV murió en 1830 sin haber visto completado su palacio. Su sucesor, Guillermo IV, heredó no solo la corona, sino también el problema de qué hacer con aquella obra interminable que estaba devorando los fondos públicos. Guillermo tenía poco interés en vivir en Buckingham y en algún momento llegó a ofrecer el edificio como nueva sede del Parlamento, después de que el Palacio de Westminster sufriera un devastador incendio. La oferta fue rechazada. Nash fue despedido y reemplazado por Edward Blore, un arquitecto de temperamento muy diferente. Blore era metódico, prudente
y consciente de los límites presupuestarios. Su trabajo consistió principalmente en terminar lo que Nash había dejado a medias y en intentar contener los daños económicos. Fue Bloor quien diseñó la fachada este del palacio, la que da al Mall y que hoy todo el mundo reconoce, aunque esa fachada sería completamente rediseñada décadas después. Cuando finalmente se hicieron las cuentas, el coste total de la transformación del palacio superaba las 700.000 libras, casi 3 veces el presupuesto original. Para ponerlo en perspectiva, esa suma habría bastado para construir varias docenas de escuelas o para financiar hospitales que habrían salvado miles de vidas. Pero esas comparaciones, aunque inevitables desde nuestra perspectiva actual, no formaban parte del debate de la época. Los palacios eran considerados necesarios para el prestigio nacional, símbolos visibles del poder y la estabilidad de la monarquía, y los gobiernos estaban dispuestos a pagar por ellos. Todo esto formaba parte de un sistema normalizado en su tiempo, aunque hoy nos resulte inquietante reflexionar sobre ello. Las grandes construcciones del siglo XIX, desde las pirámides de la era industrial hasta los palacios de la aristocracia europea, se levantaron sobre los hombros de trabajadores cuyas vidas rara vez fueron consideradas dignas de ser registradas por la historia. Sus nombres no aparecen en las placas conmemorativas ni en los libros de arquitectura. Son los invisibles de siempre, los que hicieron posible la grandeza de otros. Pero el palacio no era solo un proyecto de construcción. Era también, y sobre todo, un hogar que necesitaba funcionar día tras día, año tras año. Y para eso hacía falta otro ejército diferente, el personal de servicio doméstico que mantendría viva la residencia real durante generaciones. La primera monarca en residir oficialmente en el Palacio de Buckingham fue la reina Victoria, que se mudó allí en julio de 1837, apenas 3 semanas después de subir al trono con solo 18 años de edad. Para la joven reina, el palacio representaba la independencia, la libertad de escapar del control sofocante de su madre y del mayordomo de ésta, Sir John Conroy, que habían dominado su infancia en el Palacio de Kensington. Victoria encontró el palacio incompleto y lleno de problemas. Las chimeneas no tiraban bien y llenaban las habitaciones de humo. Las ventanas dejaban pasar el frío del invierno londinense. Había corrientes de aire por todas partes y algunos de los sistemas de calefacción simplemente no funcionaban. Durante los primeros años, la reina se quejó repetidamente de las condiciones del edificio en su diario personal, un documento extraordinario que nos permite vislumbrar la vida cotidiana detrás de las ceremonias oficiales. Pero si Victoria tenía motivos para quejarse, imaginemos por un momento la situación del personal que trabajaba en el palacio. Los sirvientes vivían en las partes menos confortables del edificio, en habitaciones pequeñas ubicadas en los pisos superiores o en los sótanos, lejos de los salones de estado y de los aposentos reales. Sus espacios no recibían la misma atención que las áreas destinadas a la familia real y a los visitantes distinguidos. El calor de las cocinas podía ser sofocante en verano, mientras que los dormitorios de servicio podían ser gélidos en invierno. La estructura jerárquica del servicio doméstico en un palacio real era extraordinariamente compleja. En la cima estaban los funcionarios de mayor rango, como el Lord Chamberlain y el maestro del caballo, que eran nobles ellos mismos y que tenían responsabilidades más ceremoniales que prácticas. Por debajo de ellos
venía una cascada de posiciones con títulos arcanos y funciones específicas que se habían acumulado a lo largo de siglos de tradición. El mayordomo real supervisaba el funcionamiento interno del palacio y era responsable del personal masculino. El ama de llaves tenía autoridad sobre las sirvientas y sobre el mantenimiento de las habitaciones. El jefe de cocina comandaba un pequeño ejército de cocineros, ayudantes y pinches que trabajaban en turnos agotadores para preparar las comidas diarias de la familia real y de todo el personal. Y así sucesivamente, en una pirámide de rangos y responsabilidades que reflejaba fielmente las estructuras de clase de la sociedad victoriana. Para los sirvientes de menor rango, la vida en el palacio era una mezcla de privilegio y servidumbre. Por un lado, trabajar para la corona era considerado un honor y proporcionaba una estabilidad laboral que muchos trabajadores de la época no podían ni soñar. Los sirvientes reales recibían alojamiento, comida y un salario regular, lo cual era más de lo que podían decir millones de sus contemporáneos. Por otro lado, las exigencias eran extremas. Las jornadas podían extenderse indefinidamente cuando había eventos especiales. La disciplina era estricta y los errores podían significar el despido inmediato. Y la intimidad era prácticamente inexistente, con los sirvientes sujetos a reglas que controlaban hasta los aspectos más personales de sus vidas. Las mujeres que trabajaban como sirvientas enfrentaban restricciones adicionales. Se esperaba que permanecieran solteras mientras estuvieran empleadas en el palacio, ya que el matrimonio las descalificaba automáticamente para el servicio. Esto significaba que muchas mujeres tenían que elegir entre su carrera y su vida personal, una elección que rara vez se exigía a los hombres en posiciones equivalentes. Las que quedaban embarazadas fuera del matrimonio enfrentaban no solo el despido, sino también el estigma social que en aquella época acompañaba a la maternidad soltera. A medida que el reinado de Victoria avanzaba, el palacio fue creciendo y transformándose. El matrimonio de la reina con el príncipe Alberto en 1840 trajo nuevas energías y nuevas ideas. Alberto era un hombre organizado, meticuloso, fascinado por la ciencia y la tecnología de su tiempo. Bajo su influencia, el palacio comenzó a modernizarse. Se instalaron nuevos sistemas de ventilación. Se mejoraron las cocinas. Se introdujeron algunas de las primeras instalaciones de gas para iluminación, reemplazando gradualmente las velas que habían iluminado el edificio durante décadas. Pero Alberto también tenía ambiciones arquitectónicas. El palacio que Victoria había heredado resultaba demasiado pequeño para una familia real en crecimiento y para las demandas cada vez mayores de la vida ceremonial de la corte. Se necesitaba más espacio para los hijos, que irían llegando con regularidad casi anual. Se necesitaban más salones para los eventos oficiales. Se necesitaba, en definitiva, una ampliación significativa. Entre 1847 y 1850, el arquitecto Edward Blore llevó a cabo la construcción del ala este, cerrando el cuadrilátero central del palacio y creando la fachada que da al mall. Esta ampliación añadió cientos de habitaciones nuevas, incluyendo el famoso balcón desde el cual la familia real saluda a las multitudes en ocasiones especiales. El coste fue de aproximadamente 150.000 libras, financiado en parte con la venta del Royal Pavilion de Brighton, aquella extravagancia oriental que Jorge IV había construido décadas antes. Una vez más, cientos de trabajadores se reunieron en el lugar de las obras. Una vez más, se levantaron andamios,
se mezclaron morteros, se tallaron piedras y se instalaron cristales. Una vez más, el palacio creció a costa del esfuerzo de hombres cuyos nombres no quedaron registrados en ningún documento oficial. Y una vez más, el resultado fue admirado por su grandeza, sin que nadie se detuviera demasiado a considerar el precio pagado para conseguirlo. La muerte del príncipe Alberto en 1861 sumió a Victoria en una depresión profunda de la que nunca se recuperó completamente. La reina se retiró de la vida pública durante años, prefiriendo la soledad de sus residencias en Escocia y la isla de Wight al bullicio del Palacio de Buckingham. El palacio quedó prácticamente abandonado, un monumento silencioso a una felicidad perdida. Pero aunque la reina estuviera ausente, el personal seguía allí. Los sirvientes continuaban limpiando habitaciones que nadie usaba, manteniendo jardines que nadie recorría, preparando protocolos para eventos que nunca se celebraban. Era una existencia extraña, fantasmal, como cuidar de una casa cuyo dueño se ha marchado, pero podría volver en cualquier momento. Esta situación se prolongó durante décadas. Victoria solo regresaba al palacio para las ocasiones ceremoniales más importantes, y aún entonces lo hacía con visible reluctancia. El edificio se fue deteriorando lentamente por falta de uso y de inversión. Los sistemas de calefacción quedaron obsoletos. Las instalaciones sanitarias se volvieron inadecuadas. Las filtraciones de agua comenzaron a dañar algunas estructuras. Mientras tanto, el mundo exterior estaba cambiando rápidamente. La revolución industrial había transformado Gran Bretaña en la potencia económica más importante del planeta. El Imperio Británico se extendía por todos los continentes. Nuevas tecnologías, desde el telégrafo hasta el ferrocarril, estaban alterando la forma en que las personas vivían, trabajaban y se comunicaban. Y sin embargo, dentro de los muros del Palacio de Buckingham, el tiempo parecía haberse detenido en 1861, congelado en el momento de la muerte de Alberto. ¿Puede una familia sostener algo pensado para durar más que ella? Esta pregunta, que entonces nadie formulaba en voz alta, comenzaría a resonar con fuerza en el siglo siguiente, cuando las guerras mundiales, las crisis económicas y los cambios sociales pusieran en cuestión todo lo que la monarquía británica representaba. Pero esa parte de la historia tendremos que explorarla más adelante, cuando el palacio se enfrentara a desafíos que ni siquiera Jorge IV, con toda su imaginación, habría podido anticipar. Por ahora, basta con contemplar este momento de transición, este período extraño en el que un edificio diseñado para impresionar al mundo permanecía vacío y olvidado mientras su propietaria lloraba en castillos lejanos. Es un recordatorio de que los palacios, por muy imponentes que sean, son en última instancia solo escenarios. Lo que les da vida son las personas que los habitan, las historias que se desarrollan entre sus paredes, las alegrías y las tragedias que ninguna arquitectura puede contener ni explicar. Cuando Victoria murió en enero de 1901, después de un reinado de casi 64 años, el Palacio de Buckingham despertó de su largo letargo. Su sucesor, Eduardo VII, era un hombre completamente diferente a su madre. Donde Victoria había sido austera y recluida, Eduardo era sociable y amante de los placeres. Donde ella había rechazado el palacio como recordatorio de su pérdida, él lo abrazó como el escenario perfecto para la vida brillante que siempre había querido llevar. Eduardo tenía casi 60 años cuando finalmente subió al trono,
después de una vida entera esperando en las sombras. Había pasado décadas como príncipe de Gales, excluido de los asuntos de Estado por una madre que desconfiaba de él y que nunca perdonó del todo que siguiera viviendo mientras su amado Alberto había muerto. Durante esos largos años de espera, Eduardo se había dedicado a cultivar amistades, a viajar por Europa, a frecuentar los salones más elegantes de París y los hipódromos más exclusivos de Inglaterra. Ahora, por fin, tenía la oportunidad de convertir el palacio en el centro de la vida social británica. Las reformas comenzaron casi inmediatamente. Eduardo ordenó una renovación completa del edificio, que llevaba décadas sin recibir atención significativa. Se instalaron nuevos sistemas eléctricos para reemplazar la iluminación de gas. Se modernizaron las cocinas para poder atender los elaborados banquetes que el nuevo rey tenía la intención de ofrecer. Se redecoraron salones enteros, siguiendo los gustos más actuales de la época. El palacio, que había sido un mausoleo durante tanto tiempo, se llenó de nuevo de luz, de música y de invitados distinguidos. Para el personal de servicio, estos cambios trajeron consigo una transformación radical de la vida cotidiana. Durante el reinado de Victoria, el trabajo había sido monótono, pero predecible. Ahora, con Eduardo como monarca, la actividad era frenética e impredecible. Los eventos sociales se sucedían sin descanso. Las cenas podían prolongarse hasta altas horas de la madrugada. Los invitados llegaban y se marchaban a todas horas. Y todo tenía que funcionar con la precisión de un mecanismo de relojería, porque el rey no toleraba errores ni retrasos. Los registros de la época nos permiten hacernos una idea de la escala de estas operaciones. Un banquete de Estado podía requerir la preparación de docenas de platos diferentes, cada uno elaborado según recetas tradicionales que no admitían improvisaciones. Las mesas se decoraban con arreglos florales frescos, con candelabros de plata pulida, hasta que brillaran como espejos, con cristalería y porcelana que debían manejarse con extremo cuidado. Los sirvientes que atendían a los invitados tenían que moverse con elegancia silenciosa, anticipándose a las necesidades de cada comensal, sin llamar nunca la atención sobre sí mismos. Detrás de esta coreografía perfecta había un esfuerzo agotador que rara vez se reconocía. Los cocineros trabajaban en turnos interminables, en cocinas que, a pesar de las mejoras, seguían siendo espacios calurosos y demandantes. Las doncellas tenían que preparar habitaciones para invitados que podían llegar con pocas horas de aviso. Los lacayos permanecían de pie durante horas, inmóviles como estatuas, mientras los banquetes se desarrollaban a su alrededor. Era un trabajo que exigía resistencia física, control emocional y una dedicación absoluta que dejaba poco espacio para la vida personal. Algunos historiadores han señalado que el reinado de Eduardo VII representó el apogeo de un sistema que pronto comenzaría a desmoronarse. Era la Belle Époque, esa era dorada de elegancia y optimismo que precedió a la catástrofe de la Primera Guerra Mundial. En los salones del Palacio de Buckingham, como en los palacios de toda Europa, se bailaba, se bebía champán y se vivía como si aquella fiesta fuera a durar para siempre. Nadie imaginaba, o quizás nadie quería imaginar, que en apenas unos años el mundo que conocían se derrumbaría en las trincheras del frente occidental. Eduardo murió en mayo de 1910, después de un reinado de solo 9 años. Su hijo, Jorge V, heredó un trono que pronto enfrentaría desafíos sin precedentes. El estallido de la Gran Guerra en 1914 cambió todo.
Los bailes y banquetes se suspendieron. El palacio se convirtió en un símbolo de resistencia nacional en tiempos de crisis. La familia real renunció a su apellido alemán, Sajonia-Coburgo-Gotha, adoptando el más británico Windsor, en un gesto que buscaba distanciarse de sus primos alemanes con quienes ahora estaban en guerra. Durante los 4 años del conflicto, el Palacio de Buckingham sirvió como centro de operaciones para diversas actividades relacionadas con el esfuerzo bélico. La reina María organizó iniciativas para enviar suministros a las tropas. Se celebraron ceremonias para condecorar a soldados que habían demostrado valor excepcional. Y en los jardines del palacio, siguiendo el ejemplo de ciudadanos de todo el país, se plantaron vegetales como parte de la campaña para aumentar la producción de alimentos. Pero la guerra trajo también una conciencia nueva sobre las desigualdades sociales que habían sustentado el mundo anterior. Millones de hombres de clase trabajadora habían luchado y muerto en las trincheras, mientras las familias aristocráticas habían conservado en gran medida sus privilegios. El descontento crecía. En Rusia, la revolución había derrocado a los Románov, primos de la familia real británica, y los había ejecutado en un sótano de Ekaterimburgo. El mensaje era claro: las monarquías ya no podían dar por sentada su supervivencia. Jorge V comprendió que era necesario adaptar la institución a los nuevos tiempos. La monarquía británica comenzó a cultivar una imagen más cercana, más accesible, más consciente de las dificultades que enfrentaba la gente común. El rey visitaba hospitales donde se recuperaban los soldados heridos. La familia real aparecía en fotografías y en los nuevos noticiarios cinematográficos, mostrándose como personas de carne y hueso, y no como figuras distantes e inalcanzables. Para el personal del palacio, estos cambios significaron una evolución gradual, pero significativa, en sus condiciones de trabajo. Las jornadas seguían siendo largas y las exigencias altas, pero comenzaron a reconocerse ciertos derechos que antes se daban por inexistentes. Los salarios mejoraron ligeramente. Los períodos de descanso se volvieron más regulares. Y aunque la estructura jerárquica del servicio doméstico permanecía intacta, había una conciencia creciente de que los sirvientes eran trabajadores con dignidad propia y no simplemente extensiones funcionales del mobiliario. El período de entreguerras fue un tiempo de transformaciones sociales profundas que afectaron incluso a la institución aparentemente inmutable de la monarquía. Las mujeres habían obtenido el derecho al voto. Los sindicatos ganaban fuerza. La aristocracia terrateniente comenzaba a perder poder frente a las nuevas fortunas industriales y financieras. Y el Palacio de Buckingham, ese símbolo de continuidad y tradición, tuvo que adaptarse a un mundo que ya no era el mismo que había conocido Victoria, ni siquiera Eduardo. La crisis de abdicación de 1936 sacudió los cimientos de la monarquía de una manera que nadie había anticipado. Eduardo VIII, el rey que había heredado el trono tras la muerte de su padre, Jorge V, renunció a la corona por amor a Wallis Simpson, una estadounidense divorciada 2 veces, cuyo matrimonio con el rey habría sido inaceptable para la Iglesia de Inglaterra y para buena parte de la sociedad británica de la época. Era la primera vez en siglos que un monarca británico abdicaba voluntariamente, y el escándalo resonó en todo el mundo. El nuevo rey, Jorge VI, era un hombre tímido que nunca había esperado ocupar el trono y que sufría de un tartamudeo severo que hacía especialmente difícil el aspecto público de su cargo.
Pero fue precisamente este rey improbable quien guiaría a la monarquía a través de su prueba más dura, la Segunda Guerra Mundial. Cuando los bombarderos alemanes comenzaron a atacar Londres en septiembre de 1940, el Palacio de Buckingham se convirtió en un objetivo prioritario. El edificio fue bombardeado en múltiples ocasiones durante el transcurso de la guerra. El ataque más grave ocurrió el 13 de septiembre de aquel año, cuando varias bombas impactaron directamente en el palacio, mientras el rey y la reina se encontraban en el interior. Milagrosamente, nadie de la familia real resultó herido, pero los daños materiales fueron considerables. La reina Isabel, consorte de Jorge VI y futura reina madre, pronunció entonces unas palabras que se convertirían en célebres. Dijo que se alegraba de que el palacio hubiera sido bombardeado, porque ahora podía mirar a la cara a los habitantes del East End de Londres, cuyos hogares habían sido destruidos por los mismos bombardeos. Era una declaración notable que reflejaba la transformación de la imagen pública de la monarquía. Ya no se trataba de proyectar distancia y majestad, sino de compartir los sufrimientos del pueblo. Durante los años de la guerra, la vida en el palacio se simplificó drásticamente. Se racionaron los alimentos siguiendo las mismas normas que se aplicaban al resto de la población. Se pintaron líneas en las bañeras para limitar la cantidad de agua caliente que podía usarse. Se repararon los daños causados por las bombas con materiales provisionales, porque los recursos se destinaban prioritariamente al esfuerzo bélico. El personal se redujo considerablemente, ya que muchos hombres jóvenes fueron llamados a filas y muchas mujeres se incorporaron a las fábricas de armamento. Los sirvientes que permanecieron en el palacio durante aquellos años vivieron una experiencia que ninguno habría podido imaginar. Las noches de bombardeo, cuando las sirenas aullaban y había que refugiarse en los sótanos mientras las explosiones sacudían los cimientos del edificio. Los días de incertidumbre, sin saber si la próxima bomba caería sobre ellos o sobre sus familias en otras partes de la ciudad. La escasez constante, el frío del invierno sin calefacción adecuada, la fatiga acumulada de años de tensión y miedo. Cuando la guerra terminó en mayo de 1945, multitudes inmensas se congregaron frente al Palacio de Buckingham para celebrar la victoria. La familia real salió al balcón una y otra vez para saludar a la gente, en escenas que quedarían grabadas para siempre en la memoria colectiva británica. Era un momento de alegría desbordante, de alivio después de años de sufrimiento, de esperanza en un futuro mejor que estaba por construirse. Pero el país que emergía de la guerra era muy diferente al que había entrado en ella. El imperio británico comenzaba a desmoronarse, con la India encaminándose hacia la independencia y otros territorios siguiendo el mismo camino. La economía estaba devastada por el esfuerzo bélico, y un nuevo gobierno laborista, elegido por una población que exigía cambios profundos, comenzaba a construir el estado del bienestar que transformaría la sociedad británica. Para la monarquía, esto significaba un nuevo desafío de adaptación. Ya no bastaba con sobrevivir a la guerra. Había que encontrar un lugar relevante en un mundo donde las viejas jerarquías estaban siendo cuestionadas como nunca antes. El Palacio de Buckingham, ese símbolo de poder y privilegio, tenía que reinventarse para seguir siendo significativo. Jorge VI murió en febrero de 1952, agotado por los años de tensión y por una salud que nunca había sido robusta. Su hija Isabel, que había conocido el palacio desde su infancia,
que había escuchado las bombas caer durante la guerra y que había saludado a las multitudes desde el balcón el día de la victoria, se convertía ahora en reina con solo 25 años de edad. El reinado de Isabel II sería el más largo de la historia británica, extendiéndose durante más de 7 décadas hasta su muerte en 2022. Durante ese tiempo extraordinario, el mundo cambiaría de maneras que habrían resultado incomprensibles para Victoria o para Jorge IV. Y el Palacio de Buckingham tendría que cambiar con él, adaptándose a nuevas tecnologías, nuevas expectativas sociales y nuevas formas de entender la relación entre la monarquía y el pueblo. Los primeros años del reinado de Isabel II coincidieron con un período de optimismo y renovación en Gran Bretaña. La coronación de 1953 fue el primer gran evento de este tipo, transmitido por televisión, llevando las imágenes del palacio y de la abadía de Westminster a millones de hogares de todo el mundo. Era el comienzo de una nueva era en la que la monarquía tendría que aprender a vivir bajo el escrutinio constante de los medios de comunicación. El personal del palacio experimentó durante estas décadas una transformación gradual pero profunda. Las condiciones laborales mejoraron significativamente, alineándose poco a poco con las normas que protegían a los trabajadores en otros sectores de la economía. Los sirvientes ya no vivían necesariamente en el palacio. Muchos viajaban cada día desde sus propios hogares. Los salarios, aunque nunca generosos en comparación con el sector privado, se volvieron más dignos. Y el trato, aunque seguía siendo formal y jerárquico, se humanizó de maneras sutiles pero importantes. Sin embargo, trabajar en el Palacio de Buckingham seguía siendo una experiencia única que imponía exigencias especiales. La discreción era absolutamente obligatoria. Cualquier filtración a la prensa podía significar el despido inmediato y la destrucción de una reputación profesional. Los horarios seguían siendo irregulares, sujetos a las necesidades de la familia real y a los eventos del calendario oficial. Y la presión de mantener estándares de perfección en cada detalle no había disminuido con el paso de los años. ¿Qué ocurre cuando un sueño privado se convierte en patrimonio público? Esta pregunta comenzaba a plantearse con cada vez más insistencia a medida que avanzaba el siglo XX. El palacio era propiedad de la nación, mantenido con fondos públicos, pero seguía siendo la residencia privada de una familia. Esta tensión entre lo público y lo privado definiría muchos de los debates sobre la monarquía en las décadas siguientes, debates que continúan hasta nuestros días. La segunda mitad del siglo XX trajo consigo cambios que transformaron no solo el Palacio de Buckingham, sino la percepción misma de lo que significaba ser parte de la familia real británica. La televisión, que había llevado la coronación de Isabel II a millones de hogares, se convertiría con el tiempo en un arma de doble filo. Por un lado, permitía a la monarquía conectar con el público de maneras antes imposibles. Por otro, exponía cada gesto, cada palabra, cada imperfección a un escrutinio implacable del que ya no había escapatoria. En 1969, la familia real dio un paso sin precedentes al permitir que las cámaras de la BBC la filmaran durante su vida cotidiana para un documental titulado simplemente Royal Family. Durante meses, los equipos de filmación siguieron a la reina y a su familia en sus actividades diarias, desde los desayunos informales hasta las audiencias oficiales. El objetivo era humanizar a la monarquía.
mostrar que detrás de las coronas y los uniformes había personas normales con preocupaciones y afectos como cualquier otra familia. El documental fue visto por millones de personas y generó un interés renovado en la institución. Pero algunos observadores advirtieron que se había cruzado una línea peligrosa. Al permitir que el público viera detrás del telón, la familia real había sacrificado parte del misterio que tradicionalmente la había protegido. Una vez que la gente se acostumbraba a ver a los royals como personas ordinarias, era inevitable que comenzaran a juzgarlos con los mismos criterios que aplicaban a cualquier celebridad. Las décadas siguientes confirmarían estos temores. Los matrimonios fallidos de los hijos de la reina, especialmente el de Carlos y Diana, se convirtieron en espectáculos mediáticos que dominaron los titulares durante años. El Palacio de Buckingham, ese edificio que había sido diseñado para proyectar estabilidad y permanencia, se encontraba ahora en el centro de tormentas que amenazaban con deslegitimar a toda la institución. La muerte de Diana en agosto de 1997 representó quizás el momento más crítico para la monarquía en tiempos modernos. La princesa había muerto en un accidente de tráfico en París, perseguida por fotógrafos que buscaban capturar imágenes de su vida privada. La reacción del público fue de dolor masivo y pronto de ira dirigida hacia una familia real que parecía fría e indiferente ante la tragedia. Durante los días que siguieron a la muerte de Diana, multitudes se congregaron frente al Palacio de Buckingham para depositar flores, velas y mensajes de condolencia. El mar de tributos creció hasta alcanzar proporciones extraordinarias, cubriendo los jardines y extendiéndose por el mall en un espectáculo de duelo colectivo que no tenía precedentes. Pero la familia real permanecía en Balmoral, su residencia escocesa, y el palacio guardaba un silencio que muchos interpretaron como frialdad. La bandera sobre el palacio no ondeaba a media asta, siguiendo un protocolo que establecía que solo la bandera real podía izarse allí y solo cuando el monarca estaba presente. Para el público, sin embargo, esto era incomprensible. ¿Cómo podía el palacio permanecer impasible mientras la nación lloraba? La presión creció hasta que, finalmente, la familia real cedió. Se izó la bandera de la Unión a media asta por primera vez en la historia. La reina regresó a Londres y ofreció un discurso televisado en el que habló de Diana como abuela que había perdido a la madre de sus nietos. Este episodio reveló con claridad meridiana la tensión fundamental que define la existencia del Palacio de Buckingham en el mundo contemporáneo. El edificio es un símbolo de tradición, de continuidad, de protocolos que se remontan siglos atrás. Pero la sociedad que lo rodea ha cambiado de maneras profundas, exigiendo transparencia, empatía y conexión emocional de instituciones que históricamente se habían definido precisamente por su distancia. Los años que siguieron a la crisis de Diana fueron un período de reconstrucción cuidadosa. La monarquía aprendió, quizás por primera vez en su historia moderna, a escuchar las demandas del público y a adaptarse a ellas sin perder completamente su identidad tradicional. El Palacio de Buckingham se abrió más al turismo, permitiendo que visitantes de todo el mundo recorrieran sus salones de estado durante los meses de verano. Se modernizaron las comunicaciones, con la familia real estableciendo presencia en Internet y eventualmente en las redes sociales. Hoy, el Palacio de Buckingham recibe cientos de miles de visitantes cada año. Hacen fila pacientemente en las mañanas de verano, compran sus entradas, pasan los controles de seguridad
y entran finalmente en ese mundo que durante siglos estuvo reservado para reyes y aristócratas. Recorren los salones de estado con audioguías en sus oídos, admirando los cuadros de maestros antiguos, los muebles dorados, las lámparas de cristal que reflejan la luz en 1000 direcciones. Es una experiencia curiosa si uno se detiene a pensarlo. Caminamos por espacios diseñados para impresionar, para recordarnos nuestra pequeñez frente a la majestad del poder. Fotografiamos cada detalle con nuestros teléfonos, compartimos las imágenes en redes sociales, convertimos la grandeza histórica en contenido para nuestras cuentas personales. Consumimos el palacio como consumimos cualquier otra atracción turística, sin detenernos demasiado a reflexionar sobre todo lo que implicó construirlo y mantenerlo durante generaciones. Los guías turísticos nos cuentan fechas y nombres, nos señalan obras de arte valiosas, nos explican el significado de los símbolos heráldicos que decoran paredes y techos. Pero hay historias que no aparecen en las audioguías. Las historias de los trabajadores que levantaron estos muros con sus propias manos. Las historias de los sirvientes que dedicaron sus vidas a mantener funcionando esta maquinaria de ceremonias y protocolos. Las historias de quienes vivieron y murieron en las sombras mientras la historia oficial se escribía en los salones iluminados. El personal que hoy trabaja en el Palacio de Buckingham vive una realidad muy diferente a la de sus predecesores del siglo XIX o incluso del siglo XX. Existen contratos laborales, horarios regulados, derechos reconocidos por ley. Los trabajadores ya no son sirvientes en el sentido antiguo de la palabra, sino empleados de una organización que, por muy especial que sea, debe cumplir con las normativas laborales como cualquier otra. Sin embargo, trabajar para la corona sigue imponiendo exigencias particulares. La confidencialidad es absoluta, la discreción obligatoria. Quienes cruzan las puertas del palacio cada mañana saben que forman parte de algo más grande que un simple empleo, de una tradición que se remonta siglos atrás y que depende de ellos para continuar existiendo. Es un privilegio para algunos, una carga para otros, y probablemente una mezcla de ambas cosas para la mayoría. Los costes de mantenimiento del palacio son extraordinarios. Los documentos oficiales revelan que cada año se destinan millones de libras a reparaciones, restauraciones y mejoras necesarias para mantener el edificio en condiciones habitables y presentables. Las cañerías victorianas necesitan reemplazarse. Los sistemas eléctricos instalados hace décadas requieren actualización. Las fachadas de piedra se erosionan con la contaminación y el clima londinense, demandando trabajos de limpieza y restauración que pueden prolongarse durante años. Estos costes son financiados en última instancia por los contribuyentes británicos, a través de un mecanismo llamado Sovereign Grant, que asigna a la monarquía un porcentaje de los ingresos generados por el Crown Estate, el vasto portafolio de propiedades que pertenece a la corona, pero cuyos beneficios van al tesoro público. Es un sistema complejo, objeto de debates periódicos sobre si el coste de mantener a la familia real está justificado por los beneficios que aporta en términos de turismo, diplomacia y cohesión nacional. Los defensores de la monarquía argumentan que el Palacio de Buckingham y todo lo que representa generan ingresos turísticos que superan con creces los costes de mantenimiento. Señalan las multitudes que cada día se congregan frente a las rejas para ver el cambio de guardia, los millones de visitantes
que viajan a Londres en parte atraídos por la posibilidad de rozar, aunque sea superficialmente, el mundo de la realeza. Argumentan que la monarquía proporciona estabilidad política, continuidad histórica y un sentido de identidad nacional que ninguna república podría replicar. Los críticos responden que estos argumentos son difíciles de cuantificar y que los fondos públicos destinados al palacio podrían emplearse mejor en escuelas, hospitales o viviendas sociales. Cuestionan la justicia de un sistema que permite a una familia vivir en opulencia heredada, mientras millones de ciudadanos luchan por llegar a fin de mes. Y señalan que otras monarquías europeas funcionan perfectamente bien, con presupuestos mucho más modestos y con estilos de vida menos ostentosos. Este debate, que resurge periódicamente en la prensa británica, refleja tensiones más profundas sobre el tipo de sociedad que Gran Bretaña quiere ser. El Palacio de Buckingham, con toda su grandeza y toda su carga histórica, se ha convertido en un símbolo alrededor del cual se articulan estas discusiones. Para algunos representa lo mejor de la tradición británica, la continuidad que conecta el presente con un pasado glorioso. Para otros representa precisamente lo contrario, un anacronismo que perpetúa desigualdades y privilegios injustificables en una sociedad democrática moderna. La muerte de Isabel II en septiembre de 2022 marcó el final de una era y el comienzo de otra. La reina había ocupado el trono durante más de 70 años, convirtiéndose en la monarca más longeva de la historia británica. Para varias generaciones de británicos, ella era simplemente la reina, una constante inmutable en un mundo de cambios vertiginosos. Su rostro aparecía en las monedas, en los sellos postales, en los billetes. Su voz, con su acento característico, había acompañado a la nación a través de crisis, celebraciones y transformaciones que habrían resultado incomprensibles para cualquiera de sus predecesores. Las multitudes que se congregaron frente al Palacio de Buckingham para llorar su muerte evocaban las que habían acudido décadas antes tras la muerte de Diana, aunque el tono era diferente. No había ira esta vez, solo una tristeza colectiva ante el final de algo que había parecido eterno. Durante días, filas interminables de personas esperaron pacientemente para presentar sus respetos ante el féretro de la reina, en una demostración de afecto que sorprendió incluso a quienes creían conocer bien el sentimiento público. Carlos III heredó no solo la corona, sino también los desafíos de modernizar una institución que su madre había mantenido deliberadamente tradicional. El nuevo rey había expresado durante años su intención de crear una monarquía más reducida, menos costosa, más acorde con los tiempos. Queda por ver cómo estas intenciones se traducirán en cambios concretos en el funcionamiento del Palacio de Buckingham y en la vida de quienes trabajan allí. Hoy caminamos por estos salones con calma, sin pensar que durante siglos fueron una carga constante para quienes los mantuvieron. Admiramos los cuadros sin preguntarnos quién limpiaba los marcos cada semana. Nos maravillamos ante los candelabros sin imaginar a los sirvientes que encendían cada vela antes de los banquetes. Fotografiamos los jardines sin considerar a los jardineros que durante generaciones los han cuidado bajo la lluvia y el frío londinense. Esta mansión, este palacio, no fue un monstruo ni una víctima. Fue el resultado de una época, de una forma de entender el poder, la riqueza y el legado. Los hombres que lo construyeron, desde John Sheffield hasta Jorge IV, buscaban crear algo que los trascendiera, un monumento a su propia importancia que perdurara cuando ellos ya no estuvieran.
En cierto sentido, lo consiguieron. El palacio sigue aquí, 3 siglos después, mientras los nombres de sus creadores se han convertido en notas a pie de página en los libros de historia. Pero las casas sobreviven a las personas. Y quizá por eso nos fascinan tanto, porque nos recuerdan lo efímero que es todo lo demás. Los reyes y las reinas que vivieron entre estas paredes han muerto todos. Los sirvientes que les atendieron han sido olvidados. Los artesanos que tallaron las molduras y pintaron los techos desaparecieron sin dejar rastro. Solo quedan las piedras, los salones vacíos, los jardines que florecen cada primavera, como lo han hecho durante siglos. Cuando las puertas del palacio se cierran por la noche y los últimos visitantes se marchan, hay un silencio especial que desciende sobre el edificio. Es el silencio de los lugares que han visto demasiado, que guardan demasiados secretos, que han sido testigos de demasiadas vidas y demasiadas muertes. En ese silencio, si uno escuchara con suficiente atención, quizás podría percibir los ecos de todas las voces que alguna vez resonaron entre estas paredes. Las voces de los reyes dictando órdenes. Las voces de los sirvientes murmurando en los pasillos. Las voces de los niños jugando en los jardines. Las voces de los amantes discutiendo en los dormitorios. Todas mezcladas, todas olvidadas, todas formando parte de una historia que es demasiado grande y demasiado compleja para que ningún documental pueda contarla completamente. Lo que hemos intentado hacer en estos minutos es apenas rozar la superficie de esa historia. Hemos hablado de construcciones y reformas, de reyes y sirvientes, de guerras y transformaciones. Pero detrás de cada dato, detrás de cada fecha, hay vidas humanas que nunca podremos conocer del todo. Personas que amaron y sufrieron, que trabajaron y descansaron, que soñaron y murieron, todas ellas conectadas de alguna manera con este edificio que sigue en pie mientras el mundo a su alrededor continúa cambiando. El Palacio de Buckingham seguirá recibiendo visitantes mañana y pasado mañana y durante muchos años más. Seguirán haciéndose fotografías frente a sus rejas, seguirán celebrándose ceremonias en sus salones, seguirán cambiándose guardias en su explanada. Y cada persona que lo contemple verá algo diferente en él. Para algunos será un símbolo de gloria nacional, para otros un recordatorio de injusticias pasadas. Para la mayoría, simplemente una atracción turística más en una ciudad llena de ellas. Pero ahora, después de este recorrido por su historia, quizás tú puedas verlo con ojos un poco diferentes. Quizás puedas percibir, detrás de la fachada imponente, las capas de esfuerzo humano que la sostienen. Quizás puedas imaginar, aunque sea por un momento, las vidas de todos aquellos que pasaron por aquí y que ya no están. Quizás puedas entender que un palacio no es solo piedra y oro, sino también sudor y lágrimas, ambición y sacrificio, grandeza y miseria, entrelazadas de maneras que ninguna guía turística podrá jamás explicar. Gracias por acompañarnos en este recorrido. Que descanses bien esta noche. Y si alguna vez te encuentras frente a las rejas del Palacio de Buckingham, recuerda que detrás de ellas hay más historia de la que cualquier edificio debería poder contener. Descansa